Saludos estimados docente y tutor. Les saludo a los estudiantes de segundo semestre del curso C2 de la carrera de Trabajo Social modalidad online. La asignatura es Fundamentos de la Antropología y el docente que la imparte es el Magíster Ortega Villamara José Luis. El tema que vamos a analizar el día de hoy es la teoría antropológica del funcionalismo. En este trabajo intervendremos en Dara Puga Santiago, España Jaramillo Jocelyn, Rivadeneira Jaime José y Zambrano Solarte Yuleidi. Entendemos que la teoría de la antropología hoy en día es muy importante, puesto que nos permite conocer las diferentes teorías antropológicas, especialmente las contemporáneas, puesto que han sido de mucho interés y estudio por parte de varios autores. Desde tiempos antiguos hasta el día de hoy se siguen estudiando y se siguen descubriendo nuevas cosas, puesto que ellos han trabajado a lo largo de su historia, de su carrera y especializándose en las mismas. Teorías como el evolucionismo, los gaussianos, el funcionalismo y el estructuralismo han sido indispensables para entender la sociedad desde sus orígenes hasta la actualidad. Es así que cada una de dichas teorías presentan etapas diferentes, pero con el mismo fin. Cada una de estas teorías antes mencionadas son importantes, puesto que nos permite conocer el origen, desarrollo, evolución de la sociedad, quienes la conforman por los individuos. Una de las teorías antropológicas más estudiadas en la actualidad es el funcionalismo, el cual busca entender la realidad en la que vivimos los diferentes grupos sociales y cómo todos la integramos, así como las diferentes relaciones que existen entre sí, teniendo en cuenta muchas características, tanto individuales como grupales, de los diferentes grupos sociales que conforman pues nuestra sociedad, y cómo aquello forma parte del funcionalismo, entre los diferentes pensamientos de los individuos llevados a cabo a la realidad, puesto que de eso se encarga el funcionalismo, entender y estudiar el pensamiento, esa relación entre el pensamiento del individuo y la realidad social que vive. Es así que el funcionalismo concentra su estudio en lo que los individuos forman una sociedad en un todo, la cual permite que se siga manteniendo con el pasar de los años a través de las funciones de forma permanentes que regulan el pensamiento y comportamiento de los seres humanos. Hemos planteado los siguientes objetivos. Como objetivo general, conocer los aportes de la teoría antropológica del funcionalismo a través del estudio y análisis de las diferentes teorías a fin de comprender su existencia y aportación en la sociedad. Y como objetivos específicos, tenemos analizar las aportaciones del funcionalismo, comprender el funcionalismo como teoría antropológica y relacionar al funcionalismo con la realidad social. Continuamos con el análisis de esta teoría antropológica del funcionalismo. Teoría antropológica del funcionalismo. La teoría del funcionalismo ha sido y es considerada como una corriente antropológica direccionada al pensamiento y realidad de la sociedad, la misma que tuvo sus orígenes en Inglaterra. Aproximadamente en los años 30, como base fundamental, se apoyaba en la teoría en donde determinaba al individuo como un ente social, en donde su comportamiento y conducta se debía a las normas que debía asumir por la sociedad mediante los grupos sociales. Tengo un ejemplo, ¿no? Digamos que la teoría del funcionalismo, del ejemplo que le puedo dar es un equipo de fútbol, los objetos pueden ser como de cada uno de los jugadores. Por su parte, los atributos son las características propias de las posiciones que ocupan o del rol que desempeña cada jugador, y finalmente la relaciona con todas aquellas acciones que los jugadores realizan y que tienen de terminar como un equipo. Otro ejemplo es el ser humano, puesto que se puede ser considerado como un sistema que consta de un número de órganos y solamente cuando esto funciona de modo adecuado. En resumen, podemos decir que es un sistema, es un conjunto del cual ninguno de los elementos puede ser modificado sin provocar una modificación de los demás. Además, el objetivo del sistema y lograr su propia estabilidad para así llegar a sus objetivos.
Es así que el funcionalismo estudia a la sociedad y la diferencia en grupo social que la conforma, la estudia tal y como se encuentra en la realidad a través del pensamiento como factor principal, en donde intenta entender cada uno de los elementos que la conforma, en la que conforma y articula y relaciona con los demás. A su vez, forma un todo cumplido sus funciones dentro de aquella sociedad. El funcionalismo. El funcionalismo. De tal forma que el funcionalismo es una teoría la cual sostiene y afirma que todas las culturas son el resultado y combinaciones integradas de lo que actualmente conocemos como un grupo social. Es decir, que una comunidad, lugar o espacio en específico solo se pueden caracterizar con otras medidas, una comparación en donde se pueden establecer diferencias y semejanzas y comprobar las diferencias e hipótesis planteadas desde el pensamiento del individuo. Uno de los principales personajes más influyentes del estudio y análisis de la teoría del funcionalismo es el sociólogo francés Émile Durkheim, quien manifiesta que los hechos sociales determinan los hechos culturales. Determinado los funcionalismos, que la cultura es considerada como un hecho social conformado por un conjunto de instituciones o grupos sociales, cada uno con una función específica a desarrollar en la sociedad. A continuación, mi compañera. El funcionalismo. Otro aporte fundamental en cuanto a esta teoría indica que el funcionalismo se basa en la teoría de sistemas y posicionaba al individuo como agente social, cuya conducta era dirigida por reglas y roles que asumía de forma intencional Serna y Pons, 2005. Es así que ambos autores consideraban a la persona como un agente social, importante en el desarrollo del funcionalismo. La teoría del funcionalismo manifiesta que el individuo atraviesa por 4 etapas. Estas etapas serían el ser humano, que debe adaptarse a la naturaleza, debe conservar un modelo como base, la búsqueda de un fin en particular, la integración de las partes. Un aspecto muy importante en cuanto a la teoría del funcionalismo resulta que nace como una reacción a la teoría del evolucionismo. Comienza con el hecho de que la cultura es un todo orgánico en el que sus diversos elementos son inseparables e independientes, y cada uno tiene una función específica en el todo. La religión, la economía, la producción, los rituales, entre otros. Constituyen un todo interindependiente. De hecho, cuando piensan en la sociedad, la ven como un organismo vivo cuyas partes constituyen el todo. La teoría del funcionalismo demuestra que las diferentes reacciones sociales se producen en base a las funciones o acciones que realizan los individuos, los cuales a su vez regulan el comportamiento de los mismos en la sociedad. Dichas acciones normalmente están encaminadas a un fin o un objetivo social. Pero en ciertos casos este fin no se cumple, debido a que ciertas acciones realizadas por algunos individuos están direccionadas a causar daño alguno en el entorno en el que rodea, lo cual lleva a la conclusión de que este tipo de casos no presenta o ejerce el funcionalismo dentro de la sociedad actual. A continuación, mi compañero. Es así entonces que esta teoría contemporánea del funcionalismo, al igual que las demás teorías, es parte fundamental e importante para el desarrollo y convivencia entre los distintos grupos sociales que conforman a la sociedad en sí, puesto que su estudio parte del pensamiento del individuo a través de sus acciones o distintas funciones que realizan. Dichas funciones permiten un equilibrio e integración con los demás elementos que conforman a la sociedad. Entonces, el funcionalismo piensa a la sociedad como un todo
El objetivo de estudio son los grupos sociales de las diferentes culturas y comunidades a través de sus funciones. De ahí deriva el nombre de esta teoría, funcionalismo. Es decir, no toma en cuenta sus orígenes o evolución, puesto que de eso se encarga la teoría antropológica del evolucionismo. La teoría del funcionalismo se basa en la realidad actual, en la que se encuentra la sociedad, a la cual se considera como un conjunto conformado por diferentes elementos relacionados por subsistemas, los cuales se encuentran dentro de un mismo entorno social. Aquí presentamos la bibliografía, las distintas citas bibliográficas que nos ayudaron a elaborar el tema. Gracias por su atención y esperamos que esta exposición haya sido de su agrado.